Pasados 6 meses, el ángel fue enviado de nuevo a una región de Galilea llamada Nazaret, según el versículo 26, lejos de la gran ciudad de Jerusalén, esta ciudad donde todos los judíos llegaban a adorar a Dios, donde estaba la crema innata, donde estaban los sabios, donde estaban los fariseos y saduceos, donde estaban los grandes conocedores del Antiguo Testamento y los expositores, los teólogos. Llegó el ángel Gabriel a una ciudad, más bien era un pueblo, a Nazaret. En Nazaret se encontraba María, de aproximadamente 13 años de edad, y estaba comprometida con José. Y aquí es donde comienza el motivo de esta adoración de María. Aquí es donde comienza el motivo de por qué se enciende esa flama tan intensa, tan interna de adorar a Dios. Primero, recibe el anuncio del mismo ángel Gabriel. ¿Qué quiere decir esto? El mismo ángel Gabriel, el ángel Gabriel está en la presencia de Dios directamente, parado en la presencia de Dios. El ángel Gabriel es santo, no puede haber nada pecaminoso delante de Dios, por lo cual este es un anuncio que va en serio, versículo 28. Este anuncio consiste en el cumplimiento de la promesa de la salvación esperada desde Adán y Eva, Génesis 3:15. Durante todo este tiempo Dios le estuvo recordando a Israel la promesa del Mesías y la promesa del Redentor, como lo veremos más adelante con el nuevo pacto. María tenía conocimiento de esta promesa. Ella tenía conocimiento del Antiguo Testamento. Segundo punto, pero recibe una sorpresa porque ella es la que cargará en el vientre a este Hijo de Dios. Algo increíble. Versículo 32. Tercer punto. Y recibe otra promesa, otra sorpresa. Esta concepción no será por vía humana, sino será por una vía virginal, sin contacto humano, sin contacto entre un hombre y una mujer, sino es por medio de la intervención divina de la Trinidad. Así como intervino alguna vez en el pasado Dios cuando creó los cielos y la tierra. La Trinidad va a estar ahí trabajando. Más bien aquí ya trabajó, ya es en el pasado. Versículo 35 nos dice eso. Es por todas estas maravillas, hermanos, que de forma humilde María reconoce que ella es una esclava de la voluntad de Dios. Lo vimos hace 2 predicaciones anteriores a esta, versículo 38. Y cuarto punto, al saber que Dios también estaba actuando de una forma tan similar en la vida de Elizabeth, versículo 36, y recibir la confirmación en la similitud de la historia con Elizabeth, muy similares las dos historias. La confirmación de la manifestación de Juan en el vientre cuando se empieza a mover de una forma muy particular, no como cualquier bebé se mueve en el vientre, y está manifestando que el Señor Jesucristo ya estaba, la célula ya estaba en el vientre de María. Versículo 41, y al recibir la confirmación por medio de la profecía de la bendición que Elizabeth les da, incluyendo a María, versículo 42 y 45, llegamos a la conclusión. María queda completamente convencida. De este contexto, de esta obra maravillosa de Dios, al ver cómo estaba actuando Dios, no solo en su propia vida, sino en la vida de muchos, en ese momento su fe se aumentó, y entonces surge esta alabanza sublime que magnifica a Dios, magnifica el nombre de Dios, y el motor de esta alabanza es completamente Dios, ningún hombre, solamente Dios. El centro de esta alabanza es Dios. Déjeme hacerle algunas preguntas. ¿Usted qué haría
¿Usted qué haría si recibiera toda esta avalancha de poder, toda esta manifestación divina? ¿Sería indiferente ante el poder de Dios? ¿Huiría de la presencia de Dios? ¿O seguiría incrédulo? ¿O haría cambios en su vida? Bueno, amados hermanos, hemos recibido la manifestación y la intervención divina. Hemos recibido la manifestación y la intervención divina, aunque usted no lo tenga en cuenta o tal vez sí sepa. ¿Sabe por medio de qué? Por medio de la salvación. Por medio de la salvación recibimos la intervención divina. Por medio de la salvación recibimos el poder. Por la sangre del Hijo de Dios, Dios está transformando nuestras vidas constantemente para su gloria, para cuando lleguemos a la presencia estemos completamente transformados. Y por su misericordia, Él no nos destruirá, ni nos enviará al infierno junto con todos los demonios y todos los que no quisieron creer. Esa es la manifestación de su poder. Algo similar a lo que María recibió. Realmente tenemos un motivo por el cual adorar a Dios de la forma en la que María lo hizo. Primera de Corintios 1:31, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Y veremos 4 puntos, hermanos, veremos 4 puntos de la correcta actitud de María al adorar a Dios. Primer punto, adoración interna de María. Adoración interna de María. Y eso lo vemos en el versículo 46 y 47. Básicamente vamos a estar viendo estos 2 versículos por 3 subtítulos, porque aquí hay mucha riqueza. Entonces, adoración interna de María. Dice así nuestro pasaje. Entonces María, recordemos que ella está todavía con Elizabeth, dijo: engrandece mi alma, Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Vamos a poner atención en las palabras alma y espíritu. Alma y espíritu. Y aquí es donde viene nuestro tema. Se refiere a la parte interna, a la parte profunda. Se refiere a lo interno, a lo profundo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo interno? ¿Qué es lo profundo? Es la mente, son las emociones y es la voluntad. A eso se refiere. Está diciendo María, a lo interno, todo lo que me mueve para hacer las cosas, esa es lo que me está haciendo dar una alabanza a Dios. Es todo lo que mueve a la persona. Cuando se habla de verdad es porque en el interior se está convencido de que necesita hablar verdad. Y después lo externa la verdad. Así María tenía la necesidad incontrolable de alabar a Dios, porque en lo más profundo de su corazón, en lo más íntimo de su corazón, está su convicción y lo tuvo que externar de una forma verbal. Entonces dice: engrandece mi alma, engrandece lo interno, engrandece todo lo que me mueve en lo interior. Lo contrario a esto, hermanos, lo contrario a una adoración interna, Dios lo aborrece. Dios lo desecha. Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, de forma externa, y con sus labios me honra, de forma externa. Pero su corazón está lejos de mí. Lo interno, lo que le interesa a Dios, está lejos de Dios. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres, una hipocresía. Un mandamiento de hombres que les ha enseñado.
Toda adoración externa lo aborrece Dios. Y podemos estarnos examinando constantemente. Hoy en esta mañana, ¿cómo llegamos? ¿Cómo cantamos? ¿Cómo adoramos? De forma externa. Si no sabíamos esto, tenemos oportunidad. Dios nos da el perdón. Entonces el pueblo de Israel constantemente tenía estas prácticas. Constantemente tenía estas prácticas. En el Antiguo Testamento se describen muchas veces estas prácticas. Solamente externa y superficialmente adoraban a Dios. Por eso recibieron un juicio constantemente hacia ellos. Su corazón estaba en otro lugar, en otros deseos, en otras conveniencias. Su corazón estaba extraviado de Dios, de la presencia de Dios. Y en la época de nuestro Señor Jesucristo no era nada diferente. Por favor, pase a Mateo 23, 24, por favor. Mateo 23, 24, el Señor Jesucristo está llamándole la atención a los fariseos y saduceos. Ya lo hemos dicho bastantes veces, pero es de gran ayuda y nos podemos poner en ese lugar. Imagínense que el Señor Jesucristo nos está hablando a nosotros. Mateo 23, 24 dice: guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso, lo interno, y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por afuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. De toda inmundicia. En nuestra actualidad estamos lejos de esta realidad. Estamos lejos de estar en esta condición. No estamos lejos, hermanos, realmente no estamos lejos. ¿Podemos caer nosotros en una condición semejante a los de los escribas y fariseos? ¿Podemos caer en una condición semejante a los del pueblo judío, a los de Israel? Sí podemos caer, y realmente es muy fácil caer en esta condición. ¿Sabe cómo podemos caer? Si olvidamos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Si olvidamos cómo estábamos antes de que Dios nos salvara. Si olvidamos el sacrificio perfecto de Cristo por nosotros. Si olvidamos lo que Dios ha hecho y sigue siendo en nosotros. Si olvidamos estudiar constantemente la palabra. Si no nos concentramos en Dios. Si perdemos de perspectiva a quién debemos de adorar. Si seguimos nuestros placeres, nuestros deseos, nuestras conveniencias o los deseos de cualquier otra persona, entonces estaremos pecando y estaremos en esta condición, hermanos. No seremos semejantes a estas personas. Y nuestra alabanza, por supuesto, nuestra alabanza no puede agradar a Dios cuando estamos en esta condición. Estamos siendo hipócritas como los escribas y fariseos, como el pueblo de Israel. Si estamos en este caso, hermanos, estamos a tiempo. Pidamos perdón. Dios es fiel y justo, que nos puede perdonar nuestros pecados. No seamos hipócritas. Entonces, la adoración es sincera no solo por ser interna, sino también por ser intensa. Y este es nuestro segundo punto. Adoración intensa de María, adoración intensa de María. Y esto lo encontramos
donde dice, engrandece mi alma al Señor. Engrandece mi alma al Señor. Engrandece viene de la palabra megalunei. Se traduce como magnífica, magnifica, de donde viene la palabra mega. Los jóvenes y también algunos hombres conocen, por ejemplo, cuando dice 500 megabytes, mega, grande, o una mega fiesta, o un mega avión, significa que es algo muy grande, denota que no es algo ordinario, normal, sino que excede las dimensiones que se consideran como normales, es algo superior, es algo muy grande. Es enorme. Entonces el deseo de María, el deseo interno de María es algo enorme, algo incontrolable que no puede soportar María y por eso tiene que hablarlo, tiene que decirlo. Mi alma engrandece al Señor y lo trata de transmitir por medio de algunas palabras. Magnifica mi alma al Señor, magnifica mi alma al Señor. María está diciendo, reconoce todo mi ser la grandeza del Señor. Todo el interno reconoce la grandeza, la magnificencia del Señor. Esta adoración es intensa, es un deseo por decirlo en una voz alta, que todos lo escuchen. No importa quién esté, no importa dónde esté, no importa cuándo lo diga. Es un deseo incontrolable. Es como un globo que se va inflando cada vez más. En el interior existe una fuerza interna que hace que las paredes del globo se vayan expandiendo cada vez más. Y aunque hay fuerzas externas, el interior sigue siendo más fuerte. Algo así. Dice nuestro texto, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. La palabra que ahora nos interesa es regocija, agaliao, regocijarse grandemente. Es una hipérbole, al igual que engrandece, y también denota una condición interna de mucho gozo. Mucho gozo que no proviene de nada que podamos ver, tocar o palpar. Proviene de Dios. Una alegría intensa e incontrolable que proviene de lo interior, porque Dios ha injertado esa alegría en el interior. Déjeme hacerle un paréntesis. Estas dos condiciones, interna e intensa, de una verdadera adoración no se adquieren por lo que vemos, no se adquieren por lo que oímos, no se adquieren por lo que sentimos o experimentamos. Hay muchos cultos en nuestra actualidad. Si usted va a algunas iglesias pentecosteses, a algunas iglesias carismáticas, hay muchos que en la adoración le dan mucho énfasis a la iluminación y a la música, porque piensan que de esta forma pueden engrandecer la forma en la que van a adorar a Dios, exaltando y haciendo que crezcan las emociones de los congregantes. Pero eso está equivocado. Usted recordará al Salmo 150, que lo estudiamos hace algunas semanas cuando estábamos en el salón. La música solo es para enaltecer nuestra propia exaltación. La música nos ayuda para enaltecer nuestra propia exaltación, pero nuestra exaltación debe de salir del interior de nuestro corazón, no del exterior. No debemos de depender de la música para adorar a Dios, sino de nuestra condición interna, de nuestra confianza, de nuestra fe, de lo que hemos escuchado, de lo que vemos, de lo que Dios nos ha hecho en nuestras vidas. De ahí nace nuestra exaltación, no de la música.
no de la iluminación. La música aquí en nuestra congregación tratamos de que tenga un ritmo, una armonía y una melodía acorde a lo que estamos exaltando, y estamos exaltando y alabando a Dios. Y Dios es sublime, por eso escogemos ese tipo de música. Si pudiéramos tener alguna orquesta sinfónica, pues sería magnífico. Pero Dios nos ha dotado con una voz que le podemos exaltar. Entonces, la gente siempre quiere tener emociones, hermanos, siempre quiere tener emociones. A nosotros, antes de ser creyentes, nos llamaba mucho la atención la música de ciertos estilos, porque nos sentíamos bien, porque nuestras emociones surgían y se iban elevando y nos sentíamos muy bien. El hombre por naturaleza tiene necesidad de experimentar sensaciones de cariño, sensaciones de amor. Y a veces somos adictos, o éramos adictos, ahora que somos cristianos, éramos adictos al sufrimiento, a las cuestiones amorosas o a otro tipo de situaciones que nos provocaban sensaciones. Pero cuando llegamos a la palabra de Dios, Él no se va a manifestar por medio de las sensaciones ni por las emociones. Él no se manifiesta por medio de eso, se manifiesta por medio de su palabra. Y Dios nos va cambiando nuestras vidas. Y por eso podemos alabar de esta forma a Dios. La verdadera adoración, hermanos, entonces proviene de algo interno, de algo intenso. Y tiene que ser con mucho gozo, pero además debe de ser constante. Tercer punto, adoración constante de María. Adoración constante de María. Vamos de nuevo a nuestros primeros dos pasajes. Como puede ver, hay mucha riqueza en la palabra de Dios. Dice nuevamente en nuestros dos pasajes: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Engrandece y regocija. ¿Qué más podemos sacar de estos dos verbos? Son dos verbos que están presentes continuamente. No dice engrandecí mi alma, no dice engrandeceré mi alma, dice engrandece mi alma. Mi espíritu se regocijó. No, no está diciendo así. Mi espíritu se regocijará tampoco. Mi espíritu se regocija constantemente, continuamente. Esto quiere decir que no importa las circunstancias, las situaciones, el lugar, no importa dónde esté, no importa lo que pudiera hacer, no importa lo que pudiera suceder, no importa lo que pudiera pasar en mi cuerpo, no importa lo que pudiera pasar si destruyen mi cuerpo por estar adorando continuamente a Dios. La adoración debe de ser constante. ¿Sabe por qué? Porque Dios no va a cambiar. Su palabra no va a cambiar. Su salvación no va a cambiar. Nuestra responsabilidad ante Dios no va a cambiar. Y la promesa de la vida eterna no va a cambiar. Por lo tanto, nuestra alabanza no debe de cambiar. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andaremos también en el Espíritu. María estaba en espíritu. María experimentó paz, experimentó gozo, todo lo que dice Gálatas. Y lo único que pudo surgir de su íntimo corazón es una alabanza interna, intensa, constante. ¿Usted quiere experimentar eso? ¿Sabe la respuesta? Siga en espíritu. Comúnmente el hombre no solo es hipócrita, no solo es mentiroso. Yo con los jóvenes constantemente andan mintiendo. Constantemente me andan mintiendo. Maestro, sí se lo entregué.
Son hipócritas. No solo tienen deseos de sensaciones, sino que también adoran a algo o algunas cosas. Tienen esa necesidad, hay una necesidad por adorar a algo. Objetos, personas, pero somos llamados esta mañana, hermanos, solamente a adorar a Dios. Solamente adorar a Dios en cualquier circunstancia. Adorar a Dios todos los días de nuestra vida. Cada minuto que pase de nuestra vida. Cada segundo que tengamos en nuestra existencia aquí en este mundo. Por cierto, déjeme darle una anécdota personal. Usted conoce a mi hijo Judá, un pequeño que estaba aquí. Bueno, algunas veces vamos él y yo, cuando vamos a la escuela o a cualquier parte, y se me ocurre poner una música. Y él muy sinceramente, sin querer hacer ningún mal, sin querer ofender, ni querer criticar, me hace esta pregunta muy práctica. Papá, ¿esa música agrada a Dios? Nos podemos hacer esta pregunta en muchas situaciones. ¿Eso que estás viendo agrada a Dios? ¿Eso que escuchas agrada a Dios? ¿Eso que piensas agrada a Dios? ¿Eso que estás hablando agrada a Dios? ¿Eso que estás a punto de hacer agrada a Dios? ¿Eso sirve para alabar a Dios? ¿Eso adora a Dios? ¿Eso que estás pensando en este momento agrada a Dios? Es una pregunta muy práctica, ¿no es cierto? Esos chismes que dices agradan a Dios. Esas críticas agradan a Dios. Esos deseos agradan a Dios. Adoran a Dios, engrandecen a Dios constantemente, internamente, intensamente. Lo peor que puede suceder es que conociendo a Dios, conociendo las consecuencias, lo sigamos haciendo. Perdemos de vista muy fácilmente la perspectiva de adorar a Dios. Nuestro motivo de adoración y alabanza debe de ser Dios. Nuestro motivo por el cual existimos es alabar a Dios y al Señor Jesucristo. Y hoy nos está enseñando María cómo lo hizo ella. Lo hizo alabando internamente, alabando intensamente, lo hizo alabando constantemente, pero también lo hizo humildemente. Cuarto punto, adoración humilde de María. Adoración humilde de María. ¿Qué es lo más común que puede estorbar en nuestra adoración?
¿Qué es lo más común que puede estorbar en su adoración y en mi adoración hacia Dios? ¿Qué es lo más común que se resiste en nuestro interior, en nuestro corazón, al estar aquí en este momento para adorar a Dios sinceramente? Examínese. ¿Qué es lo más común? Dos cosas. La primera, la ignorancia obstaculiza la adoración a Dios. La ignorancia obstaculiza la adoración a Dios. ¿Cuál ignorancia? El no saber cómo a Dios le agradan las cosas. Hoy estamos conociendo cómo le agrada a Dios que le adoremos. Ya no somos ignorantes de cómo a Dios le agrada que adoremos. Por lo tanto, podemos avanzar en adorar a Dios. Pero si nosotros, por el contrario, solamente venimos los domingos, no estudiamos, no escudriñamos, no estamos leyendo constantemente la palabra de Dios, ¿sabe qué? Vamos a ser ignorantes, pero sabiendo lo que no hemos practicado. Nuestra adoración va a seguir siendo superficial. No se tiene una profundidad en la palabra de Dios y no podemos adorar de una forma en la que le agrada a Dios, sinceramente. María obtuvo el conocimiento desde pequeña. Sus padres instruyeron constantemente a María en la palabra de Dios. Por eso pudo recordar pasajes y apropiárselos ella misma para poder exaltar la gloria y el poder y las obras maravillosas de Dios. ¿Y quién es Dios también? Segundo obstáculo. Ya después de que hemos estudiado y tenemos el conocimiento de cómo a Dios le agrada que estemos actuando en nuestra vida, viene algo más complicado. Algo que está constante, lo tenemos presente. No es su tía, no es su suegra, no es su hijo, no es su perro ni su gato, es nuestro orgullo, nuestro pecado. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ve el contraste. Rechaza a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Nosotros mucho tiempo fuimos orgullosos, ¿no es cierto? Mucho tiempo fuimos orgullosos y Dios tuvo misericordia, por eso estamos aquí. Pero debemos de estar constantemente examinando nuestro corazón, nuestro interior, lo que nos está moviendo, para no caer en estos dos errores que impiden la adoración verdadera a Dios. María era humilde, no era ignorante, ni orgullosa, más bien fue una observadora de la gracia de Dios, ya lo vimos. Fue una observadora de la gracia de Dios, fue humilde hasta proclamarse como una esclava de la voluntad de Dios. Y esto provocó una adoración verdadera. Seguimos leyendo, por fin vamos a pasar al siguiente versículo. 1:48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. María prácticamente está diciendo, Dios, te has dignado a voltear tu santa mirada para ver la pudrición de tu esclava. Y las generaciones van a ver en mí la obra que tú has hecho, siendo yo un reflejo de tu gracia. Esclava, ya lo hemos mencionado, sería una traducción más apropiada en vez de sierva.
Esclava es una traducción más apropiada. Y es la segunda vez que registra esta palabra Lucas. La primera vez fue después de haber recibido el mensaje divino. María lo recuerda en el versículo 38. Y ahora la ratifica como una parte de su adoración sincera a Dios. 2 veces se llama esclava. ¿Qué le pasa a esta mujer? Puede notar la humildad de María, puede notar que ella no se está exaltando, sino que está tomando, está en este momento, está exaltando a Dios completamente. Ella quiere que volteen a ver a Dios. Dios está haciendo maravillas conmigo. Volteen a ver a Dios. Así es nuestra adoración, hermanos. El viernes estaba escuchando, bueno, este viernes no, esta predicación ya la di en Shalom, pero el viernes de hace, no sé, me acuerdo. Estaba escuchando el Magnificat de María en internet, en YouTube, cantado por católicos, y el mayor énfasis que ellos le dan es que ponen la alabanza de María como si ella fuera la que es exaltada. Ella es la que más exaltan, ella es la que le dan la gloria, le dan la honra, le dan la magnificencia. Se olvidan de Dios, se olvidan de la salvación, se olvidan de la gracia, se olvidan del contexto, se olvidan del creador de la vida. Hacen caso omiso de la frase Dios mi Salvador, versículo 47, y María es la reina del cielo. Así es como adoran. Es un engaño, es una idea retorcida que salió del mismo infierno. Su base para afirmar esta perversión es que según su estudio serio, así lo afirma María cuando dice: desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Pero recordemos, hermanos, bienaventurado, ¿qué quiere decir? Dichosa. Dichosa. Y María está diciendo, María es dichosa porque Dios se dignó a mirarla. María es dichosa porque está recibiendo todo el poder, está recibiendo la gracia de Dios. Cualquier bienaventuranza dicha en cualquier parte de la Biblia es para el hombre, es para el hombre, para cualquier hombre, y la recibe de Dios, y la recibe de Dios. En el versículo 47 María señala que Dios es su Salvador, su Salvador. Por eso es bienaventurada también. Y en el versículo 38 se rinde ante la voluntad de Dios al expresar, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Ella abandonó todo, entregó su corazón, concluyó que no tenía nada que pudiera agradar a Dios, que pudiera ofrecer a Dios, que pudiera dar a cualquier persona, y que solo alguien externo como Dios, un Dios poderoso, sublime, grande, podía hacer maravillas prometidas. Esto es entregar su voluntad, esto es rendirse ante la voluntad de Dios. María está exaltando a Dios, no se está exaltando a sí mismo, no está exaltando a sí mismo, ella solo es una receptora de la salvación, una receptora de la salvación, no es de donde emanan las bendiciones o la salvación o la intercesión ante Dios. De este calibre es la humildad de María. Tampoco podía ser producida por sí mismo. Esta humildad no podía ser producida por sí mismo, sino que Dios se la dio. La humildad también Dios nos la da por medio de su palabra, por medio de lo que conocemos, por medio de conforme vamos creciendo espiritualmente. Seguimos, Lucas 1:49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, y termina con esta frase contundente: santo es su nombre,
Santo es su nombre. Ella reconoce que solo Dios puede hacer grandes cosas. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles puede hacer Dios grandes cosas? Pues Dios ha puesto en el vientre de María al Salvador. Tan solo eso. Algo grandioso, algo grande. Y es una grandeza inimaginable, hermanos. Las hermanas que han tenido hijos pueden imaginarse, pueden recordar cómo es tener a un bebé en el vientre. Bueno, son especiales, pero este niño era mucho más especial. Era el Salvador de todos nosotros, era el Salvador de todo el universo, de todo el mundo. Entonces María contrasta su condición, siendo nada, siendo una esclava, siendo una doña nadie que no tiene voluntad propia, y contrasta quién es Dios y cómo se ha manifestado su obra, cómo se ha manifestado su poder, cómo se ha manifestado todo lo que ha recibido de Dios en su vida, porque Él es poderoso. Él es poderoso. Recordemos Salmo 150, por favor, antes de entrar a nuestra última sección de estudio. Salmo 152. Por favor, vaya rápidamente. Dice así: alabadle por sus proezas. ¿Cuáles son sus proezas? Todo lo que Dios ha hecho. Los cielos, la tierra, los cambios en nuestras vidas, su salvación. Pero también dice: alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. ¿Quién es Dios? Sus atributos. Dos formas de alabar a Dios: lo que Él ha hecho y quién es Dios. Y esto es lo que está haciendo María cuando dice: santo es tu nombre, santo es su nombre, santo es su nombre. Fue tanta su adoración interna, fue tan intensa, fue tan interna, fue humilde, fue constante, que tuvo que terminar con esta exclamación. Bueno, no terminar, pero es el centro de su exclamación: santo es su nombre. Es como si fuera el clímax de su alabanza. Es como si llegara a un cortocircuito en su cerebro y dice: ya no puedo más, santo es su nombre. Oh, yo no soy nada y Dios es santo. Su nombre es santo, por lo tanto Dios es santo. Y por lo que ha hecho en mí, las generaciones verán esas dichas, concibiendo a un niño tan especial por medio del Espíritu Santo, y entonces ellos adorarán a Dios. Algo así está diciendo María. Yo no merezco nada, Dios merece todo. Este es el contraste entre la santidad de Dios y la condición física y espiritual y pecaminosa que se consideraba María. Ella era pecadora, Dios es santo. Era una simple aldeana de algún lugar casi desconocido. Ella era una doña nadie de una aldea de la nada. Y sabe una cosa, sigue siendo así. Sigue siendo así. María sigue siendo así. Los cristianos verdaderos, los que entendemos el texto por medio del Espíritu Santo, comprendemos que no debemos de exaltar a María. No debemos de exaltar a María. La iglesia cristiana no la puso en una posición mayor o igual a Dios. No. No se le adora ni se le da honores particulares en ninguna parte del libro de Hechos. En la iglesia primitiva no se le adora a María. Fue una joven humilde, una joven sencilla. Así es como debemos ser nosotros al llegar ante Dios y adorarle. ¿Cómo debe ser? Nuestra adoración debe ser interna.
de todo nuestro corazón, de todo nuestro corazón, con intensidad, de una manera constante, en nuestro diario vivir y con humildad, no con ignorancia ni orgullo, sino con humildad, confesando constantemente, hermanos, nuestros pecados. El orgullo es pecado, el no adorarle correctamente es un obstáculo también. Y reconociendo quiénes somos nosotros y quién es Dios, el Dios santo. Oremos, hermanos.